Hola amigos, qué lindo encontrarnos esta segunda semana del año 2024. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes la Escuela Sabática Universitaria Inverso, que está basada en este material, Jesús y la Libertad, un folleto que ustedes pueden obtener en IATPA y poder compartir junto con nosotros desde sus dispositivos móviles o desde Hub Channel Interamérica también. Esto llega a ustedes gracias a Hub Media Colombia y al grupo de capellanes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Bienvenido, Chris, ¿cómo estás? Dani, bien, contento de estar aquí otra vez con ustedes en esta segunda semana de este primer trimestre del año 2024. Contento de acompañarlos a ustedes y también estar acá en la mesa. Así es, y por segunda temporada consecutiva estamos invitando a estudiantes o a futuros estudiantes de nuestra universidad. Hoy está con nosotros Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias a Dios, contento de poder estar aquí y compartir esta lección que va a ser de gran ayuda para muchas personas y los que están viendo este video. Y bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan semana tras semana desde las diferentes redes, en Facebook, en YouTube, pero también en el canal de Hub Channel Interamérica. Es una alegría para nosotros poder estar junto con ustedes. Sí. Y la semana 2 de este material habla de esperanzas políticas frustradas. Miguel, ¿es bueno que un adventista pueda sumarse a la política? ¿En qué aspectos sería bueno? ¿Hasta dónde involucrarse en la política? No sé, desde el lugar de donde venís, si hay así diferencias, algunos que dentro de la iglesia que creen en algo y dicen no hay que defender estas ideas de este político o de otro. ¿Qué opinás? La política lleva como a una barrera donde hay dos bandos, donde hay una persona que aposta a uno y otra persona que cree en el otro. Entonces crea como cierto margen de separación entre unas personas y otras. Entonces yo creo que dentro de la iglesia sería un poco importante alejar esa partecita de nosotros, porque eso nos lleva a alejarnos de otras personas y nos lleva a tener conceptos erróneos sobre otras personas políticas, porque como bien cada uno tiene su creencia, entonces todos van a pelear por ella. Entonces dentro de la iglesia sería importante no estar con ese tipo de cosas políticas. Así es, la iglesia adventista es considerada o se autodenomina apolítica, ¿no? Eso no quiere decir que no formamos parte de las decisiones o lo que hay que hacer por la comunidad, sino que no defendemos directamente un partido político en sí. Y Miguel decía algo muy interesante, y es que tal vez la política, dice, ¿no? En muchos lugares dice no se discute ni de religión ni de política en algunos lugares, ¿no? Sí. Porque eso es para pelea, ¿no? Algunos dicen, bueno, es bueno porque de alguna manera se debate algo. Sin embargo, yo puedo empezar a odiar a alguien que piense diferente políticamente a mí. Entonces, por eso creo que es bueno mantener, y de eso vamos a hablar, un equilibrio en esta parte de en qué lado estamos de la política, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Sí. Fíjate que lo que estaba ocurriendo, o por lo menos ocurrió con la iglesia en el 306 al 337, en todo el espacio que tuvo Constantino como emperador, los obispos y las grandes figuras religiosas de la época se estaban como acostumbrando a la vida que este emperador les estaba dando. O sea, ya estamos hablando de, a diferencia de la semana anterior, que ahora tenían libertad religiosa y ya ahora participaban de los banquetes. Era la religión oficial. Era ¿no? la religión oficial del Estado era el cristianismo. Así que los grandes líderes religiosos tenían un espacio en la mesa con el emperador. Tenían voz y voto. Y estaban disfrutando de los banquetes, de la riqueza, con las realezas. Y parece que esto comenzó a dañar su corazón. Es lo que estaba ocurriendo. Me gusta porque un historiador, John William Draper, escribió lo siguiente: el objetivo de Constantino era hacer de la teología una rama de la política. Y la esperanza de todos los obispos del imperio era hacer de la política una rama de la teología. O sea. Así que lo que estaba sucediendo en este momento era que estos líderes se habían perdido del camino.
estaban perdidos, estaban demasiado metidos en el ambiente político, en el ambiente del Estado, y se habían olvidado de cuál era la misión y el compromiso de la iglesia con el Dios Todopoderoso. Se olvidaron. La iglesia ya no era lo que debía ser. Ya no era para lo cual Jesús fundó la iglesia, que era para compartir las buenas nuevas de la salvación. La iglesia ahora se convirtió en un movimiento dentro del Estado en el cual quien daba las órdenes era el emperador de turno. Cristian, y esas concesiones llevaron a la iglesia a un punto que la iglesia no se reconocía, porque estaba disfrazando el cristianismo bajo una cosa pagana, porque esas personas, los obispos, le hacían oraciones a Constantino para su poder político y creían que era el libertador de la iglesia, era un libertador religioso para ellos porque les daba grandes lujos y tenían la posibilidad de compartir con él en la mesa. Entonces ellos le rendían culto, hacían oraciones y oraciones públicas ante un pueblo para su poder político. Entonces la iglesia se convirtió en algo irreconocible porque Constantino llevó a una cosa que es como un matrimonio, lo dice la lección, político teológico, que eso llevó realmente a una iglesia irreconocible en esos momentos. Exacto. Así Ahora, es. ¿hasta qué punto nosotros tenemos que orar por aquellos que son presidentes de nuestros países, ¿no? O sea, ¿está mal? ¿No estaría mal orar nosotros? Es decir, aquí, por ejemplo, Petro, Milei en Argentina, o cada uno en sus países sabe quién es su presidente, a pesar de que no estemos de acuerdo con sus ideas políticas. Así es. Mira, yo pienso que la oración, Dios es un Dios para todos. Sí. Y todos, sin importar a qué se dedican, cuál es su profesión, cuál es su estado en el momento, todos pueden recibir una oración. Todos pueden recibir una oración de un creyente que no está diciendo, yo voy a orar por ti porque tú eres la esperanza para mi vida, sino yo voy a orar por ti para que tu familia y tú estén bien, para que Dios te dé vida, te dé salud, te bendiga, esté contigo y puedas conocer el mensaje de Cristo. Así que todo depende también de cuál sea la intención de esta persona que va a orar por alguien más. Ahora hablamos de políticos, pero puede ser por cualquier persona de cualquier otra profesión. Así que yo siento que nosotros los creyentes tenemos que orar por todo el mundo, por nuestros dirigentes mundiales, por las personas que están en cargos políticos con grandes responsabilidades, orar por ellos, para que Dios esté con ellos. En el caso de estos obispos era simplemente porque estaban demasiado involucrados en la política. Era otra cosa, ¿no? era otra cosa. Era Ellos no estaban allí para pedir que Dios bendiga a estos personajes. Ellos estaban allí porque su interés había cambiado. Claro, su interés era político. Era otra cosa. Si ellos le decían, volvamos al cristianismo de la persecución, esos obispos acostumbrados a los banquetes lo volvían. No. Como que Dios dice, no, esto es lo que Dios debe creer de nosotros. Y ellos Así estaban es. atemorizados por un personaje que menciona la lección, que ellos se aterraron porque pensaban de que ese era el archienemigo de Constantino en ese momento, Sí. porque él de pronto iba a llevar nuevamente a la persecución del cristianismo. Entonces ellos oraban no por ciertas cosas por Constantino, sino por su beneficio, porque no querían volver a lo que era antes, sino que querían estar ahí en el poder, querían estar así con Constantino, sentándose a la mesa, disfrutando de sus banquetes que hacían. Entonces era como por algo propio, que unas ganancias que iban a tener ellos. Entonces no lo hacían por intercediendo por ellos, porque le tenían amor a Constantino, sino que tenían amor era a lo que ellos estaban A lo en que ese podían momento, a lo recibir, que ¿no? podían recibir. Ahora, el ejemplo siempre es el de Jesús, ¿no? Así es. Y Jesús, para algunos que representaba al Mesías, iba a venir a traer un poder político que iba a estar por encima de Roma Sí. y de alguna manera iba a gobernar el mundo, ¿no? Entendido mal, porque obviamente el reino de Dios va a ser establecido, según lo que habíamos estudiado ya en algunos momentos anteriores también, cuando esa piedra cortada no por mano destruiría la estatua Sí. que representaba diferentes imperios, ¿no? Sin embargo, Jesús, al elegir a sus discípulos, también los elige de alguna manera para mostrar algo en la parte política, ¿no? Así es. ¿Había diferencias ideológicas entre los discípulos? Totalmente, Sí. totalmente, todas. Todos venían de familias diferentes, contextos diferentes, empleos diferentes. Eran personas con tanta diversidad que parecía imposible mezclarlos a todos y que algo saliera bien. Claro. O sea, era
era algo que tan solo de pensarlo, cualquiera podría decir, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Pero Jesús hizo que funcionara. Porque no se trata de las personas y de los movimientos, se trata de que Jesús es quien está comandando los movimientos. Si Jesús está allí, eso funciona. Lo que ocurría con el periodo de Constantino y la iglesia que hizo alianza con este tiempo de gobierno, de imperio, era que Jesús no era el libertador de ellos, era Constantino. Claro. Era que Jesús no era el centro de este movimiento, eran los intereses de grandeza y de poder. Pero ahora este Jesús crea su propio movimiento y dice, yo estoy en el centro, esto va a funcionar. Entonces toma un Simón, que era un nacionalista empedernido, que era un tipo que decía, esto es así, así será siempre, y el que diga lo contrario se la ve conmigo. A tomar a un hombre que siendo judío trabajaba para Roma, Mateo, como ¿no? Recaudador. Mateo, recaudando impuestos para los judíos que estaban sufriendo de esta opresión, pero trabajando para Roma. O sea, y decían, tan diferentes. Uno tan de otro. diferentes. Y ahora yo imagino cuando Jesús llama a Pedro y ahora llama a Mateo y ahora está Pedro presente y su hermano, y entonces ellos dicen, Señor, ¿es en serio que ¿Qué estás estás llamando a haciendo? Mateo? Jesús no es el Mesías porque no... ¿Es en serio? Debería conocer el corazón de esa persona, ¿no? Llama a alguien como Judas, que aparentemente su apariencia era de un hombre que iba a aportar mucho al ministerio, pero ¿quién conocía su corazón? Era un político y estaba haciendo todos sus movimientos para que las cosas se dieran en Jesús y para colocarlo en el trono, pero Jesús siempre decía, mi reino no es de este mundo. Así que parece ser que estos intereses de los discípulos eran estos intereses que se vieron incluso 40 días después de la resurrección en el Monte de los Olivos, cuando sus discípulos le dicen, Señor, ¿cuándo instaurarás el reino de Israel? ¿Será nuestro tiempo? Señor, ¿cuándo va a suceder esto? Incluso en el mismo momento de la ascensión de Cristo, ellos todavía tenían su mente en que Jesús iba a colocar su gobierno y ellos iban a ser parte de su gabinete. Pero Jesús les dice, no han entendido todavía cómo funciona esto, a pesar de que hayan pasado tanto tiempo con Cristo. Y pienso, Ani, que esto nos puede pasar a nosotros. Sí. Que somos creyentes, pero a veces pensamos que Jesús es como diferente y que Jesús está interesado en que nosotros tomemos puestos de gobierno en la iglesia, más allá de ser humildes y levantarlo a Él como hizo Juan el Bautista. Muchos pasaron por eso y yo espero que nosotros no pasemos por esta misma experiencia y se nos dañe el corazón. O sea, ¿cómo podemos trabajar nosotros dentro de la misma iglesia? ¿De qué lugar eras, Miguel? Copey. Del Copey Cesar, acá en Cesar. Colombia. Piensa en tu iglesia, ¿no? Diferentes ideologías políticas, diferentes propósitos que cada uno tiene en la iglesia. ¿Cómo hacer para que, así como hizo Jesús, ¿no? de ideas tan diferentes de sus discípulos, lograr finalmente que pudieran entender, después de tanto tiempo y sacrificio, que todos tenían que ir hacia un mismo lugar? Sí. Porque obviamente nosotros somos personas políticas, no podemos decir, no tengas tu ideología política, ¿no? Todos de alguna manera creemos qué es lo mejor para el país, al igual que defendemos una religión, defendemos un equipo de fútbol, al igual que tenemos posturas políticas, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Para que con tantas diferencias dentro de la iglesia, personas que opinan diferente con relación a tantas cosas, podamos ponernos de alguna manera de acuerdo? Yo creo que hay que seguir el ejemplo de Jesús, el cual Él nos instituyó. Porque mira que la madre de Juan y de Santiago le pidió al Señor que en su reino colocara uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero el Señor le dice, no puedo porque es que mi reino no es de este mundo. Yo creo que debemos seguir el ejemplo de Jesús. No traer tanto eso a la iglesia porque todos tenemos algo en que creemos políticamente y decimos, no, este plan puede ser mejor porque esto, pero otros piensan diferente. Yo creo que debemos dejar a un lado las opiniones políticas, que es lo que daña, porque un caso pasó por allá por la iglesia de Copey, que habían ciertas diferencias políticas y se llevó a una discordia y a un alejamiento de unos hermanos, discordias con otros. Entonces yo creo que la política dentro de la iglesia deberíamos de tratarla con mucho cuidado y hacer como los discípulos, porque eran personas diferentes, tenían ideologías diferentes, todos tenían ambiciones diferentes, pero ellos, dice la lección, que ellos se apartaron y no dieron paso a hablar nada de eso. En sus tiempos donde se sentaban juntos, eso no eran sus temas de conversación, eso totalmente lo olvidaron.
Porque cómo iba un recaudador de impuestos, un traidor de su patria, que estaba cobrándole tributos a su propio pueblo, había traicionado a su patria, y Jesús lo llama para que trabaje codo a codo, de la mano con un nacionalista, una persona tan impulsiva como Pedro. En esos momentos podríamos pensar, claro, pero ¿qué Jesús está haciendo? Claro. Eso va a llegar totalmente al caos porque esas personas, una persona impulsiva con una persona traidora, Pedro no iba a soportar eso. Pero Jesús rompe las barreras. Cuando llama a sus discípulos a sentarse a la mesa, porque los fariseos murmuraban, ¿quién es este? ¿Por qué se sienta con sus discípulos a la mesa? Jesús rompe las barreras y nos quiere decir de que nosotros debemos de tener una sola cosa presente. Las ideas políticas no debemos tenerlas mucho en cuenta. Debemos apartarnos un poco de eso y de pronto no entrar en discordia, porque cuando uno opina una cosa y el otro opina otra cosa, entonces uno no está de acuerdo y entonces empiezan los complots. O sea, Jesús tiene que estar por encima incluso Sí. de nuestros pensamientos Exactamente. políticos, futbolísticos, etcétera. Nada de eso nos puede llevar a alejarnos o a separarnos de los hermanos, porque, bueno, Jesús, como decía Cristian hace un ratito, tiene que ser eso que nos ayude a ver que nuestras diferencias simplemente son parte de empezar a crecer juntos para lograr el objetivo final que tiene Dios con nosotros y con su iglesia, que es predicar el Evangelio. Sí, ¿no? Dani, y muchos de las personas porque a Jesús lo seguían muchas personas. Sí. Era una multitud de personas que seguían a Jesús. Y muchos, al ver de que Jesús no tenía pensado instituir un reino y gobernar sobre ese pueblo, muchos se alejaron de él. Claro. Porque ellos Buscaban solo esa buscaban parte, ¿no? solamente esa libertad de la opresión que tenían. Y entonces ellos decidieron no seguir más a Jesús porque no les generaba ningún beneficio. Ujú. Bueno, hay personas también, a veces hasta dentro de la iglesia, ¿no? Que pueden decir, bueno, yo estoy en la iglesia porque en la iglesia puedo tener un cargo de autoridad dentro de la iglesia, ¿no? Me mantengo dentro de la iglesia simplemente por un cargo, porque me pueden respetar, porque acá puedo ser útil en alguna cosa, pero quizá no sea directamente porque tienen a Dios como centro de sus vidas, ¿no? Porque en definitiva la iglesia también es un grupo de personas, ¿no? Donde uno puede ejercer mayor o menor autoridad y donde puede tal vez aquella parte política que no puede hacer una empresa o en un lugar donde trabaja, sí lo puede ejercer puedo dentro de hacer la acá. iglesia, ¿no? Ahí es curioso, en Juan 6:15 a Jesús lo estaban obligando, o sea, estaban tan cansados sus seguidores de que él no tomara el trono que dijeron, vamos a subirlo. Y dice Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte el Qué sol. bárbaro, O sea, ¿no? le iban a obligar. Y lo que mencionaba Miguel, en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A mucha gente No hablando de los 12, sino no de hablando los de los otros 12, sino- seguidores que Claro, porque Sí. seguidamente le Sí, pregunta sí. a sus discípulos y le dicen, no, vamos quieren a- irse ustedes también, ¿no? Eso. Le dice Jesús. Y entonces lo curioso es precisamente eso. Políticamente los seguidores de Cristo quedaron devastados porque no se cumplieron sus expectativas con el Mesías que ellos tenían en su En su corazón, mente, ¿no? en su mente. Este Mesías era diferente al que ellos habían conocido, reconocido e identificado y conceptualizado en las profecías bíblicas que ellos leían. Así que aparece un Jesús, un Mesías distinto que dice, no son las cosas de esta manera, y tanto que querían obligarlo, subirlo al trono, obligado, es que lo vamos a colocar. Y Jesús decía, yo no vine para estas cosas. Así que quedaron políticamente frustrados o políticamente devastados. Si uno piensa, ¿no? De un Jesús fuera realmente de su papel de Mesías, ¿no? Un ser humano real que en algún momento puede haber dicho, bueno, soy el Mesías, ¿no? Sí. Vamos a ponernos esa imagen. Y realmente llega a esa oportunidad, dice, Dice, listo, claro esto que es lo sí, que quería, ¿no? aquí estoy. Claro. O sea, esa es una prueba muy grande de que Jesús era el Mesías. Que él Totalmente. tenía muy claro que su reino no era de esta tierra, Así sino es. que estaba por encima de todo, ¿no? Sin embargo, siempre el ser humano buscando tal vez porque esos Sí. discípulos querían que Jesús llegara a ser rey, pero también porque ellos iban a estar a un lado, Así al es. otro de Jesús, formar parte de ese nuevo reino. Sobre todo los 12, Por la que eran el comodidad grupo que más le- cercano, decían, somos por la nosotros los más comodidad que le cercanos". iba a representar pertenecer. Y tan cerca de Jesús, entonces Jesús se va a sentar en el trono y nos va a dar un cargo importante dentro de su reinado. Ujú. Pero eso no era lo que tenía pensado Jesús. Porque Jesús
antes de tomar esa corona de oro, él prefirió la corona de espinas. Antes de tomar el cetro para dirigir, él prefirió cargar el madero. Entonces Jesús jamás y nunca tenía pensado gobernar sobre ese pueblo, y muchas personas dijeron, bueno, aunque los 12 entendieron, hubo uno que no entendió, pero aún así seguía. Y sabemos cuál es, que es Judas, que totalmente Judas, su mente era totalmente una política. ¿Qué provecho le puedo sacar a esto, no? Sí. Porque él creía de alguna manera que Jesús se podía librar también de la cruz y él se iba a quedar con las 30 monedas de plata sin problema. Miren lo que dice la lección aquí en la página 27. Jesús no se limitaba a introducir algunas ideas nuevas en el arraigado sistema de pensamiento de sus discípulos. Jesús estaba estableciendo en ellos una cosmovisión completamente nueva, ¿no? Una forma totalmente distinta de ver incluso el gobierno de la propia iglesia, ¿no? Decir, bueno, este grupo que va a ser los que van a establecer la iglesia que va a transformar el mundo son distintos. No los elijo por ser con una ideología parecida, no los elijo del mismo lugar, vivían en diferentes lugares, diferentes profesiones, diferentes caracteres, todo es diferente. Yo les vengo a mostrar otra forma, totalmente demostrar que realmente yo puedo transformar corazones, ¿no? Y hacer de algo tan diverso que realmente se puedan llegar a los mismos propósitos, ¿no? Y una tarea difícil. Dani, tú y yo enseñamos acá Cosmovisión en la universidad y no sé cuántos alumnos tenemos cada semestre delante de nosotros y son tan diferentes, piensan cosas tan diferentes, tienen cosmovisiones tan diversas. Y lograr unificar sus ideas o por lo menos presentarles un mensaje bíblico cristiano para que puedan conocer nuestra filosofía de vida y para que puedan conocer a Cristo, no es una tarea fácil. Así que la tarea que Jesús tenía por delante de colocar una nueva cosmovisión en la mente de los discípulos era muy complejo. Y para ir terminando, porque ya se nos fue el tiempo, la cita elegida para terminar es: la nación judía rechazó y crucificó al Señor de gloria, porque en su mundanalidad, orgullo e intolerancia no comprendieron las escrituras que predijeron su venida. Estaban demasiado absortos en sus mezquinas luchas por el lugar y el poder para estudiar la palabra de Dios con un corazón dedicado a la oración. Y por la misma razón, muchos en este tiempo fracasarán en la preparación para la segunda venida de Cristo. Miguel, un mensaje para los que nos están mirando. Seguir el ejemplo de Jesús, porque Jesús nos demostró cuando estuvo en la tierra de que este reino no es nada importante para el reino que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Y el ejemplo que nos deja y el mensaje el cual le puedo transmitir a los que nos están viendo es la cita de Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que queramos nos serán añadidas. Ese es el mensaje que puedo yo transmitir a ustedes. Buscamos el reino de Dios, que es aquel que nos llevará a la patria celestial. Amén. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes que también semana tras semana nos siguen desde diferentes redes sociales, desde Hope Channel Interamérica. Que Dios los bendiga mucho y con Cristian nos encontramos la semana que viene. Aquí estaremos, Dios mediante, con ustedes. Con una temática muy especial. ¿Cuál tenemos? Que es cómo tratar a los disidentes. Wow, interesante. Varios disidentes, cómo tratar a los disidentes, así que no te pierdas la semana que viene con un invitado especial. Así es. Así que ahí nos veremos. Que Dios los bendiga hasta la semana que viene.